encontramos con algunos casos, episodios que a veces no son muy gratos. Es bueno que siempre hacer con un poco de manejo del cuerpo extraño, tanto en vía digestiva como en vía aérea. Esto va a depender a veces de la guía del paciente. Generalmente la ingesta en la parte digestiva es accidental y esto se da mucho en los niños. Si esto es reiterativo, hay que ponernos a pensar que puede haber trastornos psiquiátricos. Eso me hace recordar que en una oportunidad había un paciente que ingresó por un empiemo. Nosotros entramos a sala de operaciones y encontramos el esófago había estallado, una solución de continuidad, y cuando exploramos el esófago encontramos un montón de pelos, de vellos. Parece que el paciente, como tenía esquizofrenia, ingería los cabellos, ¿no? Y esto produjo una obstrucción, y como consumió más alimentos, condicionó a una ruptura del esófago, ¿no? Y esto posteriormente a una mediastinitis y un empiema. Generalmente se da mucho en menores de 5 años, en su mayoría son asintomáticos, ya que el 80% de los cuerpos extraños en vía digestiva son eliminados normalmente en el tránsito intestinal. Eso da lugar a que los papás a veces ni siquiera se den cuenta de que el niño ha ingerido un cuerpo extraño. La localización más frecuente es a nivel del esfínter esofágico cricofaríngeo. Allí generalmente los vamos a encontrar los cuerpos extraños cuando son de más de 3 centímetros, 4 centímetros, especialmente cuando son monedas. Los niños cuando ingieren estos se atascan en ese orificio, y es un tanto más difícil que su cuerpo extraño pase. Sin embargo, cuando transitan hasta el estómago, generalmente, en su mayoría de veces, son eliminados. ¿Cuál es el inconveniente de que tengamos un cuerpo extraño en el esófago que pueda aspirar ese el paciente? Puede haber perforación, puede haber fístulas trapezoesofágicas, y lo ideal es que se realice el retiro dentro de las 12 horas primeras. El otro órgano que también puede alojar un cuerpo extraño es el estómago. Generalmente, como les dije, si los cuerpos extraños son pequeños, hasta 5 centímetros, estos pueden transitar normalmente, pero si son mucho más grandes, es un poco más difícil. En algunos casos, solo el 10 a 20% necesitan la extracción endoscópica y el 1% el retiro quirúrgico. Esto generalmente cuando producen una obstrucción intestinal. Si se dan cuenta, casi el 50%, el 60% tienen una ubicación a nivel del anillo cricofaríngeo. Si tomando una placa de tórax, van a encontrar en el cuello la moneda. Los sitios de impactación, como les comenté, el anillo cricofaríngeo, el arco aórtico o el esfínter esofágico es mucho más raro, a nivel del píloro, ligamento de Treis, la válvula ileocecal, la unión rectosinoidea, y también cuando existe alguna anormalidad, alguna deformación de la anatomía, como en el diverticle Meckel, una estenosis esofágica, una calasia, que condicione a que el cuerpo extraño se aloje, ¿no? Según la composición, las pilas pueden ser de mercurio, zinc, óxido de plata, hidróxido de sodio y de potasio. Y esto generalmente va a condicionar a una corrosión y necrosis de la mucosa. Y cuando nosotros queramos sacar el cuerpo extraño va a ser bien difícil porque está bien adherido a la mucosa. A veces sacamos con parte del mucosa o incluso parte del músculo, ¿no? Es por eso que el tiempo es importante. Sin embargo, también puede haber lesiones por decúbito, es decir, por la presencia del cuerpo extraño sobre la mucosa puede condicionar una lesión, ¿no? Y también
por descarga de bajo voltaje. Esto es lo que les comentaba, los besoares, ¿no? Son cuerpos extraños de origen orgánico. Generalmente son fitobesoares cuando son plantas, tricobesoares cuando son cabellos, lactobesoares cuando a veces ingieren leche en polvo, ¿no? Y también pueden haber algunas sustancias como la cocaína o heroína, que hay veces hay personas adultas que se colocan en bolsas, ¿no? Esto es lo más frecuente que van a encontrar los niños. A veces los papás, por tenerlos un poco ocupados los niños, les dan monedas sin saber y el niño los ingiere, ¿no? Y lo primero que van a encontrar es que el niño está salivando mucho, a veces ni nos damos cuenta y puede haber también un poco de dolor. Se le toma una radiografía y se evidencia el cuerpo extraño en el esófago, la región cervical. Si se dan cuenta, esta posición generalmente es en la vía digestiva, pero si lo ven ustedes en lateral, tenemos que pensar que está en vía aérea. El 70% se localiza en el tercio superior del esófago. El paso puede ser espontáneo en un 20%, cuando las monedas son menores de 3 centímetros especialmente. Pero si esto es mucho mayor, es necesario retirarlo endoscópicamente o quirúrgicamente. Hay veces nosotros, cuando está en el cuello, nosotros podemos usar sonda Foley. Lo dormimos al paciente un poquito y con una sonda Foley pasamos la obstrucción y tiramos. Y hay veces el cuerpo extraño sale, especialmente con desnudez, y cuando no ha producido una perforación física de corto tiempo. Hay veces el anestesiólogo puede meter un laringoscopio y ubicar también el cuerpo extraño, y a través de una pinza de Magui podemos sacarlo, ¿no? Es otra alternativa, siempre y cuando no produzca lesión sobre la mucosa. Y esto sí es producido por las baterías de motor. Generalmente estas producen quemadura, hemorragias y necrosis, dando lugar a que el cuerpo externo se adhiera a la mucosa, ¿no? Y de esa manera es un poco más difícil retirar. A veces cuando retiramos, incluso podemos perforar la estructura del esófago. Una de las complicaciones es la perforación, la estenosis y las fístulas traqueosofágicas. Está muy cerca la pared posterior de la tráquea con el esófago. Es decir, cualquier laceración a nivel del esófago puede producir una comunicación entre la tráquea y esta estructura, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando se produce una lesión a nivel de una estructura que tiene aire, generalmente lo que vamos a encontrar es crepitación en la región cervical. Eso nos habla mucho de que el paciente ha tenido una perforación de un órgano que contiene aire, que puede ser tráquea o también el esófago. Los cuerpos extraños punzocortantes tienen cierta peculiaridad porque esto puede condicionar a perforación, incluso sangrado si es que pasa muy cerca a la aorta. En una oportunidad, una paciente que tenía también problemas psiquiátricos se echa sobre una cama donde había alfileres, había caído alfileres, y el alfiler migró desde la pared torácica hasta la cavidad pledural. Caso bien raro, nunca había visto. Cuando se tomó la placa radiográfica, la aguja estaba dentro de la pared torácica o dentro de la cavidad pledural, y iba a producir un neumotórax. Se tuvo que hacer una toracoscopía y retirar el cuerpo extraño, ¿no? Los imanes también son otras estructuras que pueden condicionar. A veces pensamos que el imán no puede producir mucho daño, puede producir lesiones por decúbito, pero también si los imanes son dos, puede colapsar a la mucosa y producir perforación de la misma. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya que si estos se juntan de esa manera va a ser muy difícil retirarlos. La única manera es sacándolos a través de cirugía.
La sintomatología va a ser que el paciente va a tener dolor al ingerir alimentos, va a haber salivación, regurgitación, dolor torácico. Puede aspirarse el paciente y también puede haber perforación. Como les dije, si hay perforación, puede haber enfisema subcutáneo. Es decir, va a haber crepitación en la pared torácica, en la región cervical. Si es que hay una perforación a nivel de mediastina, se va a producir mediastinitis. Y la mediastinitis es un cuadro muy severo que puede llevar a la muerte del paciente previa sepsis. Entonces hay que tener mucho cuidado. En los niños puede haber estridor, tos y anorexia. En el estómago, cuando llega el cuerpo extraño, generalmente son asintomáticos, pero si este es de estructura muy grande, debió quedarse primero en el esófago, pero si pasó, puede producir una obstrucción o perforación. En el duodeno puede haber síndromes oclusivos y suboclusivos. Este es un cuerpo extraño que está en la región cricofaringea, a nivel del esófago. Tanto en la vista anterior, antero-posterior como en la lateral. Nos ayuda mucho el diagnóstico, una radiografía de tórax antero-posterior y una lateral. Los cuerpos metálicos se pueden evidenciar en un 100% y los cristales en un 43%. Los huesos son un poco más raros, las espinas de pescado mucho peor, no se pueden identificar fácilmente, ¿no? Cuando nosotros tenemos niveles hidroaéreos, tenemos que pensar de que hay una perforación. Si hay un nivel hidroaéreo en cavidad pleural, entra aire y también hay líquido. Y eso nos hace pensar de que el esófago probablemente se ve perforado. La ecografía también nos ayuda. La tomografía es mucho más exacta, podemos precisar dónde se ubica el cuerpo extraño. También la radiografía con sustancia contrastada nos es útil, ¿no? Si se dan cuenta, el cuerpo extraño está migrando. Si, como sabemos, llegó al estómago, probablemente esté en el 80% de que este cuerpo extraño va a migrar, ¿no? También tenemos cuerpos extraños muy soportables. Cuando ha ocurrido el episodio en menos de 2 horas, es una emergencia y es necesario retirarlo si el paciente está en ayunas. Si es dentro de las primeras 24 horas, es una urgencia, ¿no? Y electivo cuando son más de 24 horas. El inconveniente, mientras más tiempo esté el cuerpo extraño, produce más lesión sobre la mucosa. Por decúbito puede condicionar a una perforación del mismo, ¿no? Hay diferentes estructuras, ¿no? Hay huesos, hemos tenido hasta patita de cuy, el paciente que comía su cuy chacá, ingirió la parte de la extremidad del cuy y tuvo perforación esofágica, con empiema, y fue operado en varias oportunidades por el problema del empiema. Son diferentes cuerpos extraños y el que debe remarcar mucho es las pilas en botones, por eso que cuando nosotros hacemos estas pilas ya estén desgastadas es mejor eliminarlas porque siempre puede haber un niño en la casa, ¿no? Y posteriormente ingerirlas. Algo muy importante es el hecho de, ubicando por endoscopía, retirar el cuerpo extraño, ¿no? Monedas y también botones de pila, ¿no? Cuando tenemos la alta sospecha de que tenemos un cuerpo extraño en vía digestiva y que no transita, entonces es necesario someterlo al paciente a una extracción, y esto lo ideal es a través de una endoscopía. La menos traumática es a través de una fibroendoscopía, ¿no? Esto lo hace el gastroenterólogo, entra con un endoscopio flexible y a través de unas pinzas puede retirar al cuerpo extraño.
pero esta generalmente es un tanto más difícil cuando el cuerpo extraño es redondo, ¿no? O muy grande. A veces la mordida que tiene las pinzas no tiene mucha fuerza y la extracción es un tanto más difícil. A diferencia de las otras, estas de acá, que son endoscopios rígidos, son metálicos, son rígidos y es como una espada que estuviera entrando al esófago, y de esa manera, a través de unas pinzas metálicas, podemos retirar el cuerpo extraño, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? De que esto puede condicionar a la perforación del esófago. Entonces hay que tener mucho cuidado en cierto grado de experiencia para poder retirar el cuerpo extraño. Este es un pacientito que tuvimos en la clínica. Van a disculpar, cuando hay un paciente que tenía una prótesis dental, lo tenía alojado en el esófago 10 años. Y nosotros tuvimos que hacer, primero intentó el gastroenterólogo después de los 10 años a sacarlo, no pudo, y nos llamó a nosotros y tuvimos que hacer una cirugía abierta con apertura tanto de la tráquea como el esófago, ya que este cuerpo extraño había producido una fístula traqueoesofágica, ¿no? Y a través de esta incisión se pudo extraer el cuerpo extraño. Es algo traumático, incluso el paciente ha podido fallecer por hacer una sepsis, pero tuvo mucha suerte. En buena hora se le cubrió con antibiótico y estuvo en la UCI aproximadamente 10 a 15 días y fue muy bien. Hay algunos pacientes que no tienen la misma suerte, ¿no? Entre las complicaciones tenemos las fístulas traqueoesofágicas. Hay veces el cuerpo extraño puede producir una unión, una perforación del esófago que produce una comunicación entre la tráquea y el esófago, y esto produce muchas neumonías por respiración. Es muy frecuente en los pacientes que están intubados en forma crónica, ¿no? Mucho más raro las fístulas esófago-aórticas, que se caracterizan por un sangrado en exceso masivo que pueden producir la muerte del paciente. La perforación esofágica también. Cuando tenemos una perforación esofágica, nosotros vamos a poder encontrar que hay aire en la cavidad pleural con la presencia de líquido con un nivel hidroaéreo. Y clínicamente podemos encontrar entonces un neumotórax. Y esto, si nosotros pulsamos el líquido pleural y analizamos citoquímicos, ¿qué piensan que pueden encontrar? ¿Qué dicen ustedes? Si nosotros hacemos un citoquímico del líquido pleural en un paciente con perforación esofágica. ¿Perdón? Perforación esofágica. Sí, pero si solamente obtenemos el líquido, no creo que con la punción podamos sacar una zanahoria. Hemos tenido casos en donde hemos conseguido encontrar zanahorias, ¿no? Entramos y hay una abertura grande del esófago, pero cuando hacemos una toracotomía, pero cuando punzamos, sacamos el líquido, ¿qué pensamos obtener? Lo mandamos a un citoquímico, ¿qué encontramos? Ya se diagnóstico de perforación esofágica. ¿Qué se produce en la boca? Saliva. ¿Y la saliva qué tiene? ¿Perdón? Amilasa. Entonces vamos a tener amilasa incrementada en el líquido pleural. Y eso nos hace el diagnóstico de una perforación esofágica. ¿Ya? Algo también que es muy catastrófico, la presencia de una mediastinitis. Hay que tener mucho cuidado de esto.
¿no? Que esto se asocia mucho a muerte del paciente. La idea es no llegar a este cuadro. También puede haber obstrucción intestinal y la muerte del paciente, ¿no? Dentro de los cuerpos extraños en vía aérea, si se dan cuenta, en el esófago todavía tenemos cierta calma, pero cuando tenemos un cuerpo extraño en vía aérea, nosotros vivimos de oxígeno, y si no pasa oxígeno, el paciente puede fallecer en minutos. Entonces esto es importante, ¿no? Esto generalmente se da en los niños, ¿no? Menores de 3 años. Y la causa más frecuente es que el niño se aspira a un cuerpo extraño. Y si es que nosotros lo tenemos el cuerpo extraño en laringe o en tráquea, este es mortal. Hay que tener mucho cuidado con esto. Pero si pasa el bronquio, esto puede producir otras complicaciones, pero no va a fallecer en el momento del paciente. Otra cosa que también habla de pronóstico es la morfología del cuerpo extraño. Si es una viga, si es esférico, va a ocluir totalmente el diámetro de la tráquea. Todo el diámetro, no va a pasar nada de aire. Entonces, eso también condiciona un mal pronóstico, ¿no? Que es muy diferente a que se haya pasado una moneda, ¿no? Generalmente el evento es súbito, ¿no? Tenemos un niño sano que tiene dificultad respiratoria en forma súbita, ¿no? Y si encontramos el antecedente de que ya está manipulando o jugando, o vemos que el niño se ha aspirado, tenemos que hacer diagnóstico de un cuerpo extraño en vía aérea. Puede ser fatal por asfixia, especialmente en menores de 2 años. El 80% es más frecuente en menores de 3. Y es una causa de muerte en niños. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Es por eso que hay más mujeres, ¿no? Más se mueren los hombres. Los cuerpos orgánicos generalmente son un 30-50%. Y los cuerpos de hongos son más fatales, ¿no? Es más frecuente en bronquios y también cuando se encuentra en laringe y en tráquea son mucho más mortales. El evento debe ser presenciado. Hay que pensar de que el niño es pequeño, no habla. Hay que saber el tipo de objeto que ha sido aspirado, el tiempo que ha transcurrido, y esto generalmente es ideal en los primeros minutos. La sintomatología generalmente debe haber sibilancias, puede haber tos, y a la auscultación no va a pasar ruidos o el murmullo vesicular. Inicialmente, cuando hay la aspiración del cuerpo extraño, van a haber síntomas muy manifiestos inicialmente, ¿sí? Tratando de eliminar el cuerpo extraño, ¿no? Va a haber sensación de atoramiento, tos, va a haber dificultad para hablar, va a haber náuseas, y el paciente, si es que la función es completa, puede haber cianosis y alteración del estado mental con muerte del paciente, ¿no? La fase intermedia es cuando el cuerpo extraño ya está unos minutos en la vía aérea y los reflejos de respuesta ya se han agotado. Y el cuerpo se ha alojado en un sitio en donde no molesta mucho, no produce muchos síntomas, puede ser un bronquio, ¿no? Y el resto del pulmón está trabajando bien, ¿no? Y eso da lugar a que pensemos de que no pasó nada, que tal vez se atoró un poco el saliva, ¿no? Entonces nos da un mal diagnóstico, ¿no? Nos puede desviar de nuestro diagnóstico inicial. Posteriormente, si los síntomas persisten, hay síntomas tardíos que son debidos al alojamiento del cuerpo extraño por más tiempo. Generalmente esto va a producir fiebre, tos, hemoptisis por lesión en decúbito. Puede haber neumonías, abscesos, atelectasias, neumotoras, mediastinitis, fístulas broncocutáneas
y muerte del paciente posteriormente a una sepsis, ¿no? Eso es importante el diagnóstico. Cuando el cuerpo extraño está en laringe, puede haber disfonía, tos bitonal y también puede haber un estridor tanto en inspiración como en expiración y dolor, ¿no? Cuando tenemos un cuerpo extraño en la tráquea, al producirse, se puede producir un sonido que nosotros lo podemos escuchar por el golpe que hace el cuerpo extraño sobre la pared traqueal, o incluso palpando la pared de la tráquea podemos percibir ese golpe. Puede haber un estridor bifásico, como les comenté, cuando el cuerpo extraño está en la tráquea extratorácica y en expiración cuando está en la tráquea intratorácica. Los estudios radiológicos nos ayudan mucho. Podemos evidenciar el cuerpo extraño, ¿no? La tomografía es mucho más precisa, nos puede indicar en dónde se aloja el cuerpo extraño exactamente. En algunos pacientes hay veces no podemos verlo, ¿no? Hay veces cuando no produce mucha obstrucción. Hay veces puede producir ciertas atelectasias, pero hay veces puede darse el caso en que la radiografía se encuentre normal. En otros casos puede haber una alteración en la expiración, es decir, el cuerpo extraño trabaja a manera de válvula, ¿no? Deja entrar aire, pero no deja salir. Eso da lugar a que el pulmón está hiperinsuflado. Trabaja a manera de una válvula que deja ingresar aire, pero no escapar. Y esto da lugar a que el pulmón se insufle y desplace incluso el mediastino. Aquí vemos la placa radiográfica, un cuerpo extraño en el bronco izquierdo, ¿no? En la otra placa también una telectasia del lóbulo superior con derrame en el lado izquierdo. En esta otra, miren el cuerpo extraño en el bronquio basal del lóbulo inferior, pulmón izquierdo, produciendo una telectasia. Dentro de los síntomas puede haber tos, estridor, sibilancias, disminución del murmullo por el ingreso de aire a nivel del pulmón, puede haber dificultad respiratoria y esta estructura puede migrar, puede pasar incluso al otro pulmón. Hemos tenido casos, en una oportunidad que entramos a sala de operaciones porque un paciente se había ingerido una viga, una arpilla, y lo tenía en el pulmón derecho. Eso también es importante saber que el pulmón derecho es el que más se va a asociar a los cuerpos extraños por la disposición que tiene el bronquio. Y como lo ingresamos a sala de operaciones, el paciente tenía que ser colocado en decúbito lateral. Entonces lo pusimos en decúbito lateral izquierdo para poder operar el lado derecho. Y cuando entramos, abrimos el bronquio, ya no se estaba el cuerpo extraño en el bronquio derecho, sino se encontraba en el otro pulmón porque había migrado. Entonces, por gravedad había migrado y eso también puede ocurrir en un paciente que nosotros no podemos estar evaluando inicialmente. Por eso es importante saber en el manejo. Si nosotros tenemos la sospecha de que el paciente tiene un cuerpo extraño y está tranquilo el paciente, ni tocarlo, porque si lo movemos podemos desplazar el cuerpo extraño y condicionar una situación más complicada que puede matar incluso al paciente. Entre las complicaciones tenemos las estenosis bronquiales, infecciones recurrentes, absceso pulmonar, bronquiectasias, fístulas broncoplurales, la hipoxia con daño cerebral, convulsiones y la muerte del paciente, ¿no?
El diagnóstico generalmente, haciendo una buena historia clínica, hay que tener algo positivo en verificar el hecho de que el paciente se ha aspirado a un cuerpo extraño. El examen físico se evidencia de que el murmullo no pasa bien y nos ayuda mucho el hecho de tener una placa radiográfica o una tomografía. Si hay una obstrucción completa, ustedes ven que el niño está azul y letárgico, no responde, no habla, entonces hay que trabajar en forma rápida. Entonces, por gravedad tenemos que poner la cabeza abajo, ¿no? Si es un niño, es un huevito, abrirle la boca y ponerlo boca abajo y hacer las compresiones con la idea de que trate de expulsar el cuerpo extraño. Y por gravedad va a eliminar el mismo, ¿no? Hay que hacer maniobras tipo de Heimlich cuando el niño es un tanto mayor, más de 2 años, ¿no? Esta es la mejor posición que deben tomar ustedes. Miren el niño con la boca abajo y haciendo palmadas en la parte posterior, con la idea de que por gravedad puede eliminar el cuerpo extraño. Se puede alternar, si es que hay evidencia de parada cardíaca, se puede alternar con compresiones a nivel de tórax para hacer reanimación a la par. Y en la otra imagen tenemos las maniobras de Heimlich, cuando el niño tiene más de 2 años. Cuando el paciente se encuentra tranquilo, más compensado, se puede realizar una broncoscopía a través de un broncoscopio flexible y el neumólogo va a ingresar su endoscopio y va a identificar el cuerpo extraño y a través de las pinzas flexibles puede retirar el mismo, ¿no? Cuando hay veces es un poco dificultoso, se puede realizar una broncoscopia rígida y posteriormente, si no se es posible a través de la broncoscopia rígida, se puede realizar una cirugía. Este es el broncoscopio flexible, muy parecido al endoscopio que usan los gastroenterólogos, pero este también insufla aire y puede a través de este equipo ventilarse al paciente, ¿no? De igual manera tiene la dificultad de que sus pinzas son muy delgadas, no tiene mucha fuerza para extraer al cuerpo extraño, ¿no? Una obstrucción completa de un bronquio, ¿no? Y esta es la broncoscopia rígida. A través de unos tubos de acero nosotros podemos ingresar a la vía aérea y a través de estas pinzas que son mucho más rígidas, mucho más fuertes, podemos extraer el cuerpo extraño, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? Que podemos también lacerar la mucosa, perforar la tráquea y producir sangrado, ¿no? Complicando más el panorama. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Ustedes se acuerdan del fakir, ¿no? De igual manera, ¿no? Pero esto va a ingresar a la vía aérea, ¿no? Es un poco más traumático y puede tener cierto grado de complicaciones. Después de haber extraído el cuerpo extraño, siempre hay que pensar que capaz ha quedado algo. Hay que ver cómo evoluciona el paciente. Porque puede ser de que haya residuos, especialmente cuando los fragmentos son orgánicos, ¿no? O hay veces al tratar de sacar se queda parte del cuerpo extraño, ¿no? Hay que cubrirlo bien con antibióticos porque los pacientes pueden tener abscesos pulmonares, ¿no? Y si los síntomas persisten, es necesario realizar nuevamente una broncoscopia en segunda intención, ¿no? La toracotomía es la cirugía, es el corte que hacemos al tórax para poder ingresar a la vía aérea,
¿no? Este es mucho más raro, casos especiales cuando el cuerpo extraño no puede ser retirado. Nosotros identificamos el cuerpo extraño y realizamos un corte a nivel de la carina, por encima de la carina, y a través de esto nosotros podemos extraer el cuerpo extraño. En algunos casos, cuando ya se complicó, hay una neumonía, un absceso, podemos hacer la resección segmentaria o la lobectomía también, ¿no? Entonces, como moraleja, lo ideal es de que a los niños no hay que hacerlos jugar con cuerpos extraños pequeños. No hay que asustarlos, no llamarles la atención cuando nos damos cuenta cuando están manipulando algún cuerpo extraño muy cerca de la boca. Y evitar globos aún en niños mayores, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué bibliografía usan ustedes? ¿Perdón? ¿Qué bibliografía usan ustedes? De diferentes sitios se está tomando datos, no hay una biografía exacta, no hay una biografía, hay de diferentes sitios que hemos estado tomando datos.